A los 3 días del mes de diciembre del 2020, a las 10 horas, en acto público, se conecta por vía remota el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rosalía Quiroz Papa de García, presidente; Martín Alonso Estrada Cuscano, asesor; Elizabeth Huiza Beria, miembro; Karen Alfaro Mendíves, miembro. Con el fin de recibir la sustentación de tesis, los fake news, impacto social y nuevos desafíos para los servicios de información, presentada por la bachiller Romelia Ivette Tapia Figueroa. Se le da a la señorita Romelia 30 minutos para que pueda empezar con sustentar la tesis, y puede usted empezar. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Ok, voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Se ve la PPT, disculpe? Sí, sí. Ok. Ante todo, muy buenos días, estimados miembros del jurado y público que esté viendo la transmisión. Como ya se mencionó, el nombre de mi investigación es las fake news, impacto social y nuevos desafíos para los servicios de información. La estructura de la tesis consta de 6 capítulos y voy a empezar a hablar con el primer capítulo, el problema de investigación, hablando brevemente de la descripción del problema de investigación. Bien, ante una innovación, ante un constante cambio en las tecnologías y los medios sociales, la producción y el consumo de la difusión de la información en línea ha aumentado en grandes cantidades con el pasar de los años. Sin embargo, aunque esto representó muchas ventajas en cuanto a acceso a la información nos referimos, también ha representado algunas desventajas. Este trabajo de investigación se centra en una desventaja, que es el aumento de la desinformación a través de los desórdenes informativos. El proceso tradicional por el cual antes uno producía o consumía información estaba destinado de cierta manera a algunos cuantos, a editores, autores o publicadores que de cierta manera, digamos, monopolizaban todo lo que era la difusión y producción de información. Sin embargo, con la llegada de Internet y de los aparatos electrónicos como son los smartphones, las tablets, este proceso cambia radicalmente, haciendo que cualquiera pueda editar, publicar y crear cualquier tipo de información en línea, haciendo que esta información se vea ciertamente comprometida, ya que no existe filtros que verifiquen los hechos o los datos que se transmiten a través de Internet, haciendo que se propague y se difunda desinformación. Ante esta problemática, se determinan los siguientes objetivos. Como objetivo general, el de determinar las propiedades de los desórdenes informativos, su influencia y credibilidad en los medios y la ciudadanía. Por otro lado, como objetivos específicos, se establecen identificar los conceptos relacionados con disinformation y misinformation, analizar la evolución y características de la fake news, así como su tipología, identificar el rol de los medios sociales y el de los ciudadanos en cuanto a la propagación de la desinformación, examinar qué papel o cómo se relaciona la posverdad en cuanto al comportamiento y cómo influye también esto con la desinformación. Y por otro lado, y por último, precisar cuál es el rol que cumplen las bibliotecas y el profesional de la información frente a la propagación de información falsa. De manera que lo que motiva este trabajo se puede justificar en 3 breves aspectos. Primero, busca hacer un aporte teórico, ya que busca una mayor precisión en la conceptualización de los desórdenes informativos y sus consecuencias. Por otro lado, por la importancia que significaría para el profesional de la información o futuros profesionales
conocer mediante el conocimiento sistematizado la relación entre los desórdenes informativos y la profesión. Y por último, porque busca luchar contra la desinformación para así evitar que se tomen decisiones en base a información falsa o manipulaciones. De manera que paso a explicar un poco el capítulo 2, los fundamentos teóricos. En cuanto a las bases teóricas, se consideraron 3 aspectos fundamentales para tener en cuenta para desarrollar esta investigación: los desórdenes informativos, los medios sociales y la alfabetización informacional. Los desórdenes informativos, por un lado, porque estos comprenden conceptos que se van a desarrollar más adelante, como lo que son las fake news, disinformation y posverdad, y porque estos cumplen ciertas características, propiedades, como son intencionados, otros crean duda y otros juegan con las emociones. Por otro lado, están los medios sociales, ya que son las plataformas para la propagación de la desinformación, se apoyan en la posverdad y pues tienen una influencia en las masas. Y por último, la alfabetización informacional, ya que esta es la manera en la que esta investigación se relaciona principalmente con la carrera, ya que hacer la información algo esencial para la toma de decisiones, y ya que se ve afectado por la posverdad, por la desinformación, pues es necesario que la alfabetización informacional podamos investigar y averiguar qué perspectivas puede tomar para las necesidades actuales. Pasando al capítulo 3, la metodología de esta investigación. El tipo de investigación fue cualitativa, descriptiva y documental. La técnica es de revisión de la literatura y análisis documental, y se dividió en 3 fases: un antes, un durante y un después. En el antes se empezó con la definición del tema de investigación y cuál era el objetivo principal con el que se quería llegar con esta investigación, para luego pasar a la definición de términos de la investigación por los cuales se realizaría la búsqueda de bibliografía o referencias, para así establecer criterios de inclusión y exclusión de información que ayudarían a delimitar y sistematizar de mejor manera la información que se obtenga al realizar la parte final, que sería la búsqueda de información, para pasar ya con esto a la fase del durante, donde con la información obtenida, con las referencias obtenidas, se realiza la estructuración del contenido mediante el instrumento de la ficha de registro de datos. Se estructura el contenido mediante título, autor, año, idioma, tipo y tema, para así poder realizar una categorización en base a las temáticas que tienen las referencias, y así establecer una secuencia lógica de la investigación que básicamente arrastre un concepto al otro, relacionándolos entre sí, para así ya al finalizar tener en cuenta cuáles son las limitaciones y aportes de la investigación, y finalmente pasar a la fase del después, que sería ya el producto, la investigación en sí, el estado del arte y las conclusiones de la investigación. Es así que pasamos al capítulo 4, los resultados. Obteniendo 86 referencias, se ve que la mayoría pertenecen a artículos de revistas académicas, que la mayor producción académica está destinado a artículos de revista, y que en cuanto al idioma, 69 referencias, la gran mayoría están en inglés, lo cual representó en parte una limitación para la investigación debido a que por las barreras del lenguaje. Teniendo así como primer producto la tabla número 1, la matriz de selección de temas de acuerdo a las referencias. Se organizan en 4 temas. En el tema 1, todo lo referente a conceptos bases teóricos que ayudarán a entender en qué comprenden los desórdenes informativos, como disinformation, misinformation, fake news. Por otro lado, en el tema 2, todo lo relacionado a la bibliotecología en el aspecto práctico, cómo influyen en cuanto a la propagación. En el tema 3, las bibliotecas de un aspecto más institucional. Y en el tema 4, aquellos temas o referencias tal vez alejados un poco de lo que es la carrera, pero que se relacionan con la investigación.
teniendo como producto ya como división final la tabla número 2, la división temática, en el cual se establecen que los conceptos bases por los cuales va a partir la investigación es disinformation y misinformation, y luego seguido de la fake news, para luego pasar a una segunda parte de aspectos más prácticos donde se hablará de los medios sociales y la posverdad, y luego a manera de solución cómo influye la carrera de bibliotecología. El por qué se da esta división se va a explicar a continuación. Pues bien, los conceptos bases por los cuales se parten es disinformation y misinformation. Pues básicamente estos son por los cuales nos referimos a desinformación por su conceptualización. Y son conceptos que se tienen anteriormente a lo que son las fake news. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se diferencian un poco. Por un lado, en cuanto al concepto de disinformation, tenemos a Fallis en 2015 que establece 3 características importantes que hay que tener en cuenta para hablar de este concepto. Primero, que al existir información falsa y verdadera, y al ser disinformation, información falsa, este pasa a ser un tipo de información. Segundo, disinformation se refiere a algo engañoso o equivocado, o falso, disculpen. Y tercero, que es intencionalmente engañoso. De esta manera se diferencia con misinformation, ya que Karlova y Fisher en 2013 establecen que si bien misinformation y disinformation comparten ciertas propiedades en cuanto a conceptualización, la diferencia radica en que disinformation se refiere a información intencionalmente engañosa. Por otro lado, en cuanto a misinformation, Fallis en 2011 lo refería más por la traducción de su idioma, del inglés al nuestro, como información errónea. Y de esta manera, Walsh en 2010 también concuerda estableciendo que esta información errónea no contiene ninguna propiedad de intención, a diferencia de disinformation, y lo que se transmite es más, lo define como errores honestos, o puede ser malinterpretaciones, fe de ratas, errores editoriales, así. Ya teniendo en cuenta lo que significan estos dos conceptos, pasamos al concepto actual del que se ya viene hablando mucho, las fake news. Las fake news, por su traducción literal, significa noticias falsas, por las cuales, que se transmiten en línea, por las cuales las personas se pueden confundir y aparentan ser algo real. Pero al fin y al cabo, ¿qué hace una fake news? Pues Tandock y otros en 2018 establece 2 categorías, características que hacen una fake news: la factibilidad y la intencionalidad. Por un lado, la factibilidad, refiriéndose a que la fake news se basan en hechos reales, en personas, eventos, tendencias del momento, para así poder generar más impacto y poder tener más viralidad. Y por otro lado, la intencionalidad, y es por eso que se relaciona sobre todo con disinformation, es porque las fake news son intencionalmente engañosas. Alcott y Gentoo en 2017 establece que las fake news son intencional y verificablemente como falsas, y su objetivo es buscar llevar a la duda al lector o a la persona que lo percibe. De esta manera, Nagy en 2018 va más allá, concordando con los conceptos de Tandock y Alcott, ya hablando de la forma que toman la fake news, o sea, ¿qué emula una fake news para que parezca real y tenga más y confunda a las personas? Pues bien, él habla de que básicamente emulan los artículos periodísticos, o sea, cómo están construidos un artículo periodístico que podemos ver en línea. De manera que si ya hablamos de formas que toman la fake news, también podemos hablar de una tipología. Tandock en su artículo realiza un análisis sobre la tipología, pero también Yasin Dars en 2016, en un pequeño artículo que realizó de manera breve a comparación de Tandock, también especificaba algunos tipos de fake news que concuerdan algunos con los de Tandock, y de los cuales voy a hablar 3 brevemente. Por un lado está la parodia. La parodia usa el humor para poder expresarse. Sin embargo,
hay algo que tener en cuenta. Rose en 2014 establece que la parodia no se basa necesariamente en hechos factibles, o sea, no necesariamente en algo real. Y por otro lado, por así decirlo, peligroso que podría ser es lo que dice Weinstein en 2014, que la parodia, al ser su característica un poco más sutil, puede llegar a confundir con mayor... puede ser más fácil de confundir con esta comparación de otras debido a la sutileza que tiene. O sea, por ejemplo, existen portales de noticias falsas, pero que se caracterizan por ser de paródicos. Sin embargo, al ser tan sutiles o emular también una noticia, pueden llegar a confundir a las personas a pesar de que su intención no sea esa. Por otro lado está la sátira, que a diferencia de la parodia, Lubeck en 2009 establece que el objetivo de la sátira no es solo el de hacer reír o usar el humor, sino usar el humor para poder hacer una declaración, una manifestación acerca de eventos, de hechos, a tipo crítica social, de manera que influya en el espectador aparte de hacerle reír. Y para esto, Brewy y otros en 2013 establece que, a diferencia de la parodia, la sátira sí se basa en hechos factibles. Y por último, lo que es la manipulación fotográfica. Bien, la manipulación fotográfica nos referimos no solo a alterar una fotografía, sino a usar la fotografía en un contexto en el cual no fue creado originalmente. Para esto, la manipulación fotográfica es algo que lleva muy de las manos con la fake news, porque normalmente la fake news está construida en base a un titular llamativo, chocante, acompañado de una imagen también chocante. De esta manera, lo que lleva a que las personas, a llamar más la atención de las personas, haciendo que se vuelva más viral. Esto es altamente preocupante. Trump en 2014 ya desde ese año establecía que con las nuevas tecnologías, aplicaciones, softwares, que eran cada vez más accesibles a todos, esta técnica, por así decirlo, de desinformación se iba a ir aumentando. Y por otro lado, Rubin en 2016 ya hablaba del famoso clickbait, de la manera en que, por lo que ya había mencionado, que las fake news construidas en base a un titular engañoso con una fotografía, pues genera más clics de esta manera, generando algún beneficio para la persona que esté creando la noticia falsa, o un beneficio económico o un beneficio incluso emotivo, porque puede buscar también perjudicar a alguien, no solamente puede ser algo económico. Y bien, teniendo esto ya en cuenta, pasamos a la segunda parte de la división temática. ¿Y por qué hablamos también de los medios sociales? ¿Qué tienen que ver los medios sociales con las noticias falsas, las fake news? Pues bien, las noticias falsas, si bien han existido siempre a lo largo de la historia, es actualmente donde más se está propagando debido a los nuevos medios digitales a los que se tiene acceso hoy en día. Esos medios digitales pueden ser las redes sociales que ya conocemos, Facebook, Twitter, YouTube. Y al tener esta inmediatez de información a través de estos nuevos medios, pues es así que las noticias falsas se han podido propagar más. López Borrul y otros en 2018 establece que el objetivo de los medios sociales es el de comunicar y transmitir todo tipo de información, pero aquí recordemos que la disinformation viene a ser un tipo de información, por lo cual esto es algo peligroso. Y por otro lado, Bouzougi y otros en 2018, concordando con lo que dice López, también establece que debido a estas nuevas tecnologías, es ahora que, por también la problemática que se había presentado, que hay cascadas y volúmenes inmensos de información en el cual, se quiera o no, en algún momento nos vamos a topar con una fake news, con una noticia falsa. Y aquí es donde entra tu agente. Rushing en 2017 ya no habla solo de una responsabilidad por los medios sociales o por el hecho de que exista desinformación, sino también habla de la responsabilidad y del papel del ciudadano, del consumidor, del usuario, de la persona que cree o cae en la fake news, ya que
al no existir un consumo crítico, un pensamiento crítico, Dragomir en 2017 establece que sin intención o sin querer, podríamos decir, la persona víctima de desinformación se convierte en generador de desinformación. Y esto se puede ver a muchos factores, como ya lo he mencionado, por falta de consumo crítico, pensamiento crítico, habilidades informativas o comportamiento informacional no muy bien desarrollado, pero también en temas de emociones y psicológicos. Por un lado, y aquí es donde hablamos de la posverdad. La posverdad, el Oxford Dictionary lo define como el adjetivo en el cual se dan las circunstancias que los hechos objetivos, los hechos reales, pasan a ser menos influyentes en la posición de la opinión pública, a diferencia de las creencias personales y las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas impulsadas por sus emociones y creencias personales crean un sesgo de confirmación creyendo solo aquello que confirme su opinión, no teniendo en cuenta los hechos. Esto es muy peligroso porque, como lo establece Cook en 2017, ya que las emociones pueden llegar a anular completamente esta búsqueda lógica en cuanto a la discriminación de información real de la falsa. Y esto se ve muy alimentado por cómo también los nuevos medios sociales están construidos hoy en día. Rose Wiles en 2018 habla de las burbujas de filtro. ¿A qué se refiere con esto? Pues se refiere a por cómo están construidos los algoritmos de las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube. Están basados en un modelo de negocio de economía de atención. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por cómo están construidos sus algoritmos, Facebook y estas redes sociales te muestran solo aquello que tú quieres, aquello que tú sigues, aquello que piensa igual que tú. Entonces, de esta manera te encierra en una burbuja de información, haciéndote casi imposible tener otro tipo de perspectiva u opinión del mundo. Y de alguna manera, si dejase que una opinión distinta a la tuya llegue, pues puede, por las emociones ya tan arraigadas que están al pensar de que todo el mundo piensa como tú, puedes llegar a pensar que es una noticia falsa a pesar de que no se ha llegado a verificar los hechos o los objetivos que se tienen. De esta manera, ante esta problemática, ¿cómo trabaja la bibliotecología? Pues bien, la bibliotecología tiene que ver mucho en esto. Por un lado, por las bibliotecas. Las bibliotecas de un aspecto institucional como Anderson en 2017 y por otro lado Rushing en 2017 establecen son un espacio por el cual se defiende la verdad y se brinda a los usuarios herramientas para que puedan realizar una discriminación entre la realidad y la mentira. De esta manera, ¿y cómo lo logra? Pues a través de los distintos servicios de información de la biblioteca. ¿Y de qué servicios hablamos? Pues del ya tan conocido al fin, la alfabetización informacional. Osborne en 2018 establece que ante la propagación de la desinformación, de las noticias falsas por la posverdad y cómo están construidos los medios digitales actuales, pues la bibliotecología tiene como principal arma, por así decirlo, la alfabetización informacional por su objetivo. La American Library Association en su portal web institucional define al fin como las habilidades por las cuales las personas desarrollan habilidades para aprender a localizar, buscar y sobre todo, ante esta problemática, evaluar diferentes tipos de información. Es así que, como también hablamos de también nuevos medios digitales, este concepto fue creciendo o cambiando de cierta manera, que ahora no solo se habla de al fin, sino de alfabetización mediática. Y estos dos conceptos se deben separar, pues no, tanto la IFLA como la UNESCO los diferencian, pero ambos concluyen en que deben trabajarse juntos, mejor que trabajen juntos, y Lee y So en 2014, que realizan un artículo para diferenciar esos dos conceptos, llegan a la conclusión de que si bien son dos conceptos algo diferentes, uno más al aspecto de los procesos y otro más a lo mediático, ambos
como buscan un objetivo común, que es el desarrollo del pensamiento crítico, del consumo crítico, pues deben trabajarse juntos. Y por otro lado, ¿quién debe trabajarlos? Pues un profesional capacitado para esto. Y aquí hablamos del profesional de la información, que tiene que tener en cuenta ciertos aspectos ante este contexto. Wembley en 2018 establece 3 cosas que tiene que tomar en cuenta el profesional de la información. Primero, tomar más en cuenta el rol que las emociones cumple en la búsqueda de información. Ya que los estudios de usuarios pueden estar muy destinados a lo cualitativo y no a lo cuantitativo y no lo cualitativo. Y por otro lado, explorar los métodos de enseñanza en que se relacione la interpretación versus las evidencias, porque el problema no es que haya falta de evidencias, sino que hay diferentes perspectivas del mundo. Y por último, que la lucha social que tiene que estar muy presente en el profesional para que pueda luchar contra la desinformación. Y por último, Edwards en 2018 establece que el profesional de la información tiene que tener más habilidades enfocadas a lo educativo o pedagógico, porque al fin y al cabo, mediante el fin guiará o enseñará al usuario a poder realizar una búsqueda de información óptima ante toda esta información falsa. De manera que tenemos ya... Recordarte que te queda 10 minutos. Disculpe. Te queda solamente un poquito menos de 10 minutos para terminar tu sustentación. Ok, gracias. Y ya teniendo esto en cuenta, pues tenemos al bibliotecólogo con las competencias pedagógicas, con la ética profesional, labor social y por otro lado el alfin. Todos estos mediante la biblioteca que contará con herramientas y recursos como lo son los CRAPTES, conferencias académicas para poder difundir desde lo académico el tema, portales web que verifican hechos y programas al fin. Todos estos en conjuntos, deben trabajar en conjunto porque uno por sí solo no funcionaría. De manera que paso al capítulo 5, la discusión, que en base a los resultados obtenidos deberá seguir profundizando las futuras investigaciones en ahondar en estos conceptos relacionados a desórdenes de información, porque estos van evolucionando continuamente. Por otro lado, estos nuevos estudios deben estar más enfocados en cómo es el consumo de la publicidad o promociones a través de los medios sociales, sobre todo porque se ven muy afectados por las emociones, por la posverdad. Y estos nuevos estudios significarán nuevos desafíos, pero esto será algo positivo, algo óptimo para el profesional de la información, debido a que significará también oportunidades para mantenerse vigentes en el aspecto académico y en las necesidades actuales que presenta la sociedad. Pasando ya al capítulo 6, las conclusiones, se han agrupado en 3 las conclusiones más importantes. Como primer grupo tenemos que se expone de manera conceptual o teórica la existencia de desórdenes informativos que son influyentes en la toma de decisiones de las personas y que se difunden y se les da credibilidad a través de los medios sociales. En base a esto, los medios sociales cumplen un rol al ser el principal canal de transmisión de la desinformación. Y aquí es donde aparece el comportamiento informativo, porque se entiende que si esto está desarrollado, la fake news puede existir, más no confundir. Y de esta manera es que pasamos al último punto, que es la bibliotecología y ciencias de la información. A ser la disciplina que gira en torno al estudio del conocimiento, información, comprende un papel muy importante, ya que debe proporcionar a los usuarios herramientas para que estén preparados y sean capaces de adquirir habilidades informativas. Y por último, las recomendaciones. Se recomienda crear grupos de estudio, observatorios que investiguen nuevos fenómenos ligados a la desinformación, debido a que ante la pandemia que surgió, el COVID-19, surgió otro tema, otro pequeño concepto llamado infodemia. Y por otro lado, por último, este carácter urgente que la bibliotecología se involucre con más fuerza en estos temas del aspecto académico o incluso curricular, para que pueda
proporcionar herramienta y conocimiento a sus usuarios y futuros profesionales para que pueda brindar a los usuarios herramientas para que estén capacitados y preparados para luchar contra la desinformación que se encuentre en línea. Muchas gracias, eso sería todo. Muy bien, gracias Romelia por la sustentación. Vamos a dar pase a la intervención de los miembros del jurado. En primer lugar tenemos a la doctora Elizabeth Huiza, quien va a hacer las preguntas respectivas. Buenos días señora presidenta, doctora Rosalía Quiroz, buen día también doctora Karen Alfaro, miembro del grupo, también buen día al presidente, perdón, al asesor de la tesista, al doctor Alonso Estrada, y también a la bachiller que está sustentando, Romelia Tapia. Bien, sí, tengo algunas preguntas que por favor me gustaría que tome apunte la bachiller. La primera es, ¿cuáles son los contraargumentos? Vuelvo a repetir, contraargumentos del aporte teórico que usted ha expuesto. El segundo es, ya un poco de lleno a nuestra área, ¿cuál sería o de qué manera o qué mecanismo se plantearía para el tratamiento del trabajo en Alfin en las bibliotecas? Tercero, es ¿cuál es la responsabilidad del profesional de ciencia de la información en este contexto que usted ha planteado? Y a su vez eso conlleva también al otro tema de encontrar los límites o saber cuáles son los límites que pueden existir, ¿no? En cuanto al manejo de la infodemia entre el profesional de las ciencias de la información y el profesional de la comunicación social. Eso es todo. Muchas gracias. Ok. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la investigación, por cómo se dio y sobre todo los resultados que se obtuvieron, en sí no demostraron contraargumentos, o sea, no existían contraargumentos que dijeran la fake news es esto o no es esto, o no desinforman o desinforman. En sí, el conocimiento que se obtuvo mediante la investigación demostró que los autores concordaban en que existía este fenómeno de la desinformación desde hace mucho y que ahora último se viene propagando más por los medios digitales y pues en sí no existía un debate entre los autores en cuanto a la argumentación o la conceptualización de estos términos. Por otro lado, los mecanismos que se pueden tomar, pues bien, esto sería todo, plantear todo un plan, todo un programa al fin, pero en breves palabras podría explicar que los mecanismos que debe tomar el Alfin o que he podido experimentar incluso como usuario de una biblioteca, actualmente están muy destinados a enseñarle solo al usuario cómo realizar una búsqueda en la base de datos o cómo buscar en el catálogo, cómo usar operadores booleanos, pero no va más allá de eso. Como lo mencioné hace un momento, una de las cosas que establece el autor Wembley es que se tiene que tomar más en cuenta el rol que cumplen las emociones en la búsqueda de información, porque ahora ya no todo es tan estricto, sino ahora esto ha cambiado con el paso de los tiempos. Y de esta manera los programas al fin que se establezcan tienen que tomar más en cuenta primero la información en línea, no solo de los catálogos de la biblioteca, sino cómo poder identificar información falsa y cómo establecer qué información puede ser más confiable que otra en línea. Por ejemplo, existe, como lo mencioné, el CRAP test, que es un test por sus siglas, muy en inglés, muy básico, pero muy interesante, por el cual se establece que por sus siglas es Currency, Relevance, Authority, Accuracy y Purpose. Esto significa que hay que tomar en cuenta estos aspectos de currency por tiempo. O sea, tener en cuenta en qué año, cuándo fue creado esto, en base a qué. Por otro lado, la relevancia, qué tan relevante es, qué tanto impacto ha tenido, ha sido citado, no ha sido citado. La autoridad, quién lo creó,
el autor o la institución que lo creó. Por otro lado, la relevancia, la exactitud, o sea, referencia a alguien, usa términos ambiguos o no. Y por otro lado, el propósito, intentar enseñar y examinar el propósito con el cual esta información en línea, o esta noticia, esta información que hemos podido seleccionar, ha estado creado. De esta manera, así como este CRAPTES o existen los verificadores de hechos, que son plataformas web por las cuales se pueden verificar noticias, si son reales o no, el Alfim puede ayudarse de estos mecanismos, de estas herramientas que ya existen, para poder desarrollar todo un programa en base a poder, a sus usuarios, a ayudarlos a determinar con mayor precisión con qué noticias en Internet, qué información que encuentren en Internet puede ser falsa o no. Incluso de igual manera, Sindarse en 2016, como ya como académica, realizó todo un trabajo de investigación para establecer todo un listado de portales web que aparentan ser verdaderos, pero que en realidad transmiten información falsa. Y así como estos, hay otras herramientas y otros recursos o mecanismos de los cuales el Alfim puede tomar para poder desarrollar todo un programa en el cual pueda guiar al usuario más allá de realizar una búsqueda en el catálogo. Por otro lado, en cuanto a la última pregunta, en cuanto a la responsabilidad del profesional de la información, pues bien, sí existen ciertos límites en el término de referirnos a que nosotros no le decimos, no buscamos que el usuario diga, no buscamos decirle al usuario, esta información es falsa y esta es verdadera. No se basa en esto, se basa en enseñarle herramientas, desarrollar un consumo crítico para que pueda identificar qué información puede tomar en cuenta o no. Por ejemplo, el blog de una persona X que ni siquiera está identificada, que ni siquiera ha referenciado, ¿lo puedo tomar como información seria? Una noticia que recibí en WhatsApp es información seria. Lo que me pasó mi amiga por Facebook es verdadero. Lo que vi en Twitter ¿tiene algún fundamento o solo fue algún descargo de alguna persona que se dejó llevar por sus emociones? O sea, a eso vamos, ¿no? El límite transcurre ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros también somos personas, nosotros también tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestra manera de pensar, entonces no es algo ético decir yo creo que esto es falso, yo creo que eso es verdadero, no, sino dar herramientas para que se pueda identificar qué información puede ser más verídica que otra. En cuanto a la infodemia, la responsabilidad, pues este término surgió ante la situación actual que estamos viviendo, refiriéndose a la cantidad de noticias falsas que se recibieron, que afectaron muchísimo en muchos términos, tanto social, psicosocial, políticamente. Entonces, ¿qué responsabilidad cumple el profesional de las ciencias de la información? Pues yo creo que de este lado, muy parecido al mismo al profesional de la información, porque básicamente consiste en también verificar los hechos, poder brindar las herramientas y establecer ciertos criterios para ver qué información es o no. Si me permiten, como un mismo ejemplo, pondré algo que a mí me pasó, que un familiar mío recibió una noticia por WhatsApp que consistía en el remedio secreto para el COVID. Y era como que, ¿pero en qué se basaba? O sea, no está de frente en ir y decir o tratar mal a la persona, sino está en qué se basaba, qué hechos. O sea, hay una responsabilidad también del profesional para buscar y verificar los hechos. La sustentación de Romelia, te llamo cuando termine. Y eso espero que haya respondido a su pregunta. Bien, ¿terminó, profesora Huiza? Sí. Ya. No hay más preguntas. Ya, Solo eso. perfecto. Damos pase a la doctora Karen Alfaro, quien debe formular las preguntas a la tesis. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días con todos los miembros de la mesa, con la aspirante también Romelia. Bien, yo he estado revisando, Romelia, mucho tu metodología de trabajo.
Las revisiones sistemáticas están teniendo mucha importancia actualmente, precisamente porque genera ese estado del arte y con la gran cantidad de explosión de información que hay, es muy importante para la publicación científica este tipo de trabajos y el tema muy oportuno para, ¿no?, para la situación en que nos encontramos. Revisé que solamente has trabajado básicamente con las bases ProQuest y WOS. ¿Por qué, teniendo en cuenta que ProQuest es una base netamente comercial, por qué no has considerado otras bases como Scopus, como Cielo, considerando precisamente la importancia de un estado del arte en que hay que tratar de cuidar de no sesgar la información que analizas a efectos de dar un estado del arte bastante sólido? Esa es mi primera pregunta. ¿Te las hago todas de igual manera? Sí, esa es la primera pregunta. ¿Por qué solo esas dos bases de datos con las características puntuales que tiene ProQuest? Segundo, son 576 referencias en un inicio que logras extraer de ProQuest y 12 de WOS, que también hay un desfase importante. De repente se me hubiera ocurrido que tu estudio se centre solamente en una base de datos por el gran margen que hay de diferencia. Segundo. Tercero, de esas 588, he hecho las sumatorias, espero no equivocarme, quedas en 86 referencias. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Quedas en 86. Quisiera que me expliques cuál fue el proceso de filtro para que de 588 aterrices en 586. Y tercero, ya con esto termino. Con esto termino. La categorización que hace siempre. En este tipo de trabajos hay posiciones bastante encontradas en los autores. Muchos hablan de la subcategorización a priori, que lo haces en base a teórico, y hablan también de la subcategorización emergente, propio de este tipo de investigación, que sale en virtud, emerge, como indica su nombre, a posteriori de la propia búsqueda. ¿Cuál ha sido tu procedimiento o tu línea epistemológica para hacer esa subcategorización? Y por último, ¿crees que solamente el papel del profesional de la información en este contexto de infodemia, de fake news, solamente queda en el nivel de la alfabetización informacional o hay otros elementos, considerando que la fake news es un tema multidisciplinario, de comunicadores, abogados, hasta psicólogos por el tema emocional y todo lo que me has indicado? Solamente centrarte, si solamente lo he visto mucho en tus recomendaciones, en tus resultados, lo centras mucho al papel de la alfabetización informacional. Esas son mis únicas preguntas. Muchas gracias, señorita Romel. Ok, profesora. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, estos dos fueron los principales, el ProQuest y el WOS, principalmente por términos de acceso. En el momento en que se realizó la mayor parte de esta investigación, no se tenía mucho acceso o disponibilidad a otras bases. Sin embargo, sí se realizó la búsqueda. Sin embargo, lo que yo pude ver en cuanto a Cielo, por ejemplo, es que no me arrojaban tantos resultados o información relevante a diferencia de ProQuest y WOS. Y sobre lo de WOS, de por qué me arrojaban tan pocas referencias, la verdad es que yo no lo entendía, porque, o sea, los términos que yo usé para buscar la información eran los mismos que usé en ProQuest, entonces salía ese tipo de información. Eso es respecto. Por otro lado, también yo, para dar entender más estos desórdenes informativos, también se realizó una búsqueda breve en el portal de Google Scholar, obviamente siempre teniendo en cuenta a ciertos parámetros, así como yo también hablo de verificar información, o sea, también de verificar información yo también. Y por otro lado, en cuanto a la tercera pregunta sobre cómo se reduce estas referencias, se establecieron criterios, como mencioné, de inclusión y exclusión, por ejemplo, de fecha, temática, si el artículo que encontré realmente hablaba de desórdenes informativos, realmente hablaba de fake news, se relacionaba con algo de la carrera, era relevante o no era relevante.
Y de esta manera, después de un arduo trabajo en el cual uno se da revisando esta bibliografía, se llega a estas referencias en cuanto a estos, estableciendo los criterios de inclusión y de exclusión. Por otro lado, en cuanto a la en cuanto a la categorización, esta se da en base a cómo ya tenemos ya una buena parte de las referencias obtenidas en cómo está presentado en los artículos de estas referencias. O sea, por un lado tenemos, como lo presenté en un principio en la primera tabla, los temas de desórdenes informativos, disinformation, misinformation, fake news, posverdad. Y veo que se puede observar que la mayoría es relacionado a su conceptualización, su etimología, cómo se presentan, etcétera. Es por eso que primero realizo esta categorización dedicado más a lo conceptual. Por otro lado, luego, al principio de esta investigación me olvidé mencionar mi intención era investigar sobre la fake news, pero solo sobre esto yo sentía de que, bueno, era mi percepción al momento de investigar, que no se relacionaba tal vez mucho con la carrera, o bueno, yo quería que tuviera una relación más directa. De esta manera yo aplico y pienso por los conocimientos que tenía ya como estudiante. Esto es algo que tiene que ver mucho con el alfin, con la alfabetización informacional. Entonces, de esta manera también quiero yo realizar búsquedas y aplicar la alfabetización informacional a esto. Es por eso que sale esta siguiente categoría, todo lo referente al alfin, la alfabetización mediática, el rol que debe cumplir el bibliotecólogo. Y de esta manera sale esta categoría y luego subcategorías referentes a las herramientas que usa el alfin para poder realizar una guía, una guía al usuario. Y por consecuente luego también la siguiente categoría que nos llevó fue las bibliotecas porque el bibliotecólogo y el alfin no existen en el aire, o sea, se establecía que tenía que haber un espacio, una autoridad en sí, que era más que la persona, sino una institución. Y por último, lo referente a aspectos, y esto también se relaciona con la cuarta pregunta que realizó, de que esto no solamente es algo que le influye a la bibliotecología, sino a los medios digitales, a la carrera de educación, por ejemplo, al periodismo, a la comunicación, o sea, también esto se relacionaba con la investigación y por eso yo creía que también merecía que se hablara de eso. Por eso sale también esta categoría. Y por último, en cuanto al papel de la profesional de la información, pues no, puede estar también enfocado desde otro aspecto, más que el alfin. Yo lo quise sistematizar el alfin, solo el alfin porque si no la investigación considero que hubiera sido aún más extensa o no hubiera estado muy sistematizada, pero sí, se puede dar otro aspecto, por ejemplo, se me viene a la mente lo que pude leer de Anderson. Anderson en 2017 establece ciertos desafíos para el bibliotecólogo en cuanto a la fake news se refiere. ¿Por qué? Porque hablaba también de adquisición. Por ejemplo, hablamos del tema de adquisición de libros, adquisición de nuevos productos para la biblioteca, ¿no? Entonces, no podemos estar tan sesgados o porque yo tenga una opinión diferente, no puedo evitar que la biblioteca obtenga un nuevo tomo, un nuevo libro sobre un tema que a mí no me agrada, sino tenemos que ver todas las perspectivas completas. Él incluso usaba un ejemplo un poco incluso ya más preciso, usaba el ejemplo de el libro Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, que si bien es un libro que sabemos que por su contenido no tienen nada agradable o cosas que son polémicas, es un libro que cualquier persona que si está desarrollando alguna investigación sobre el pensamiento nazi en la Segunda Guerra Mundial, tiene que leer o por lo menos entender para poder desarrollar su investigación. Y es así con otros libros y otros temas. Entonces creo que también desde el aspecto de adquisición de colecciones, desarrollo de colecciones, la bibliotecología, por poner un ejemplo, también se puede ver involucrada. Muchas gracias, Romelia. Muchas gracias, señora presidenta. Eso es todo por mi parte.
Bien, antes de darle pase al asesor, solo en calidad de presidenta, unas dos preguntas, mi estimada Romelio. No sin antes decirte, ¿no?, que en realidad es una tesis muy, muy actual. Es todo un aporte a lo que viene a ser el estado de la cuestión o el estado del arte en estos temas actuales. Y de paso, ¿no?, un modelo de cómo ir haciendo una investigación cualitativa. Entonces, quiero preguntarte, tú haces una afirmación cuando señalas la problemática de estos desórdenes informativos, que organismos internacionales importantes que nos representan, como IFLA, ALA, la ACRL, vienen realizando, dices, una serie de acciones para poder frenar estos fenómenos desinformativos. ¿Cuáles serían esas acciones? Si es que nosotros se han difundido lo suficiente, ¿cuál es el impacto de darse estos, ¿no? Eso es uno. Y la segunda pregunta y última es, ya que se habla de alfabetización informacional, etcétera, lo cual implica que tenemos que tomar en cuenta durante la formación profesional, ¿no?, desarrollar determinadas capacidades. Creo que también a nivel de los docentes tenemos que primero identificar cuáles son esas capacidades a desarrollar en ellos. Entonces, tú que has tenido tantas referencias y has podido analizarlas, ¿cuáles serían esas capacidades que anda ayudándonos y adelantándonos? ¿Cuáles serían esas capacidades que se requerirían en función de nuestros estudiantes? Porque esto definitivamente empieza con más fuerza, ¿no? Ya la infodemia prácticamente se ha apoderado de la sociedad y es gravísimo, ¿no? Las consecuencias van a ser tremendas. Entonces, y no podemos dejar de tomar en cuenta este tema. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esas capacidades a desarrollar? Ok, profesor. Primero, con lo referente a qué acciones han tomado o están tomando estas entidades. Por un lado, la IFLA, y es de hecho gracias a esta primera acción que tomó, que yo tomé mucho énfasis o interés por este tema. La IFLA, por ejemplo, empezó con realizar un pequeño artículo agregado a una infografía en su página institucional sobre cómo identificar fake news. Es una infografía muy precisa, muy digerible, muy entendible para todo tipo de usuario, entendido o no en las búsquedas o referencias de información, que está traducida en, ya creo, 37 idiomas, no recuerdo ahorita exactamente los idiomas, pero incluido el español. Y con esta simple infografía se creó con el objetivo de que la biblioteca, cualquier biblioteca puede obtenerla, imprimirla y pegarla en su mural, por ejemplo. Esa fue la primera opción que tomó la IFLA. Por otro lado, la American Library Association viene realizando conferencias, habla sobre el tema y, por ejemplo, lo más interesante, realiza constantemente, como ellos les dicen, reportes, informes, vendría a ser para nosotros, informes sobre este tema. Por ejemplo, el informe de la autora Nicole Cook, este informe muy extenso de, no me acuerdo cuántas páginas, creo que 140 páginas, básicamente relaciona cómo combatir las fake news desde el aspecto de la alfabetización informacional. Y de esta misma forma también el autor Buchard, tiene un apellido muy extraño, también de la misma forma habla de la fake news y de los hechos alternativos. O sea, por un lado, la ALA está dedicándose más a la producción académica, a la producción de información, para que los bibliotecólogos, nosotros, estemos también más enterados de este aspecto, cómo combatir a las fake news, ¿no? Y por otro lado, la
acerca del fin, de qué capacidades se tienen que tomar en cuenta, pues bien, bueno, la primera capacidad que se tiene que tomar en cuenta creo que es algo que por el mismo contexto a todos nos han obligado a adquirir, queramos o no, que es el uso de los medios digitales, de los smartphones, del internet, de las laptops. Y puede parecer que todos ya tendríamos esto, pero en realidad no, o sea, es algo que muchas personas incluso estaban reacias a querer involucrarse, sin embargo, con la llegada ya del COVID y de estar en nuestras casas, se tuvo que desarrollar esta primera capacidad, ¿no? Involucrarse más con los medios digitales, con los aparatos electrónicos, para poder primero entender cómo funcionan los medios por los cuales se propaga información. Luego, tener en cuenta que ya la siguiente capacidad es aceptar y tener en cuenta que ya no solamente se busca información en libros o revistas, sino ahora incluso las redes sociales, que su objetivo no es ese, son hoy día consideradas como fuentes de información para algunas personas. Por ejemplo, el Pew Research Center realizó una investigación en el 2017 estableciendo que del 2013 para el 2017 los usuarios en Twitter aumentaron a un 74%, de los que casi no eran, a un 74% en el 2017 tomaban a la red social como fuente de información. Entonces ahora los usuarios están tomando en cuenta a estas redes sociales como fuentes de información. Entonces hay que tener en cuenta y conocer cómo funcionan estas redes sociales para poder entenderlos. Esa sería la segunda capacidad que se debe desarrollar. Y por último, la tercera es también y en esto yo concuerdo con lo que mencionó, lo que mencioné sobre el autor en la sustentación, es tomar más en cuenta cómo también está afectando la posverdad, el rol de las emociones al momento de realizar una búsqueda. Ya y obviamente tomar en cuenta de que no todos desarrollan las mismas capacidades que nosotros, no todos piensan igual que nosotros, hay diferentes perspectivas y por lo tanto en esta era donde nos vemos tan afectados por nuestras propias emociones, por nuestras creencias personales, tenemos que tomar más en cuenta al momento de estudiar a nuestros usuarios, de realizar estudios de usuarios, ver más cómo afecta las emociones al realizar la búsqueda de información y no tanto si queremos saber si el usuario va a tal hora o no va a tal hora a la biblioteca, ¿no? Sino explorar más allá de lo cuantitativo, ir a lo cualitativo. Esas para mí son las principales capacidades que hay que tener en cuenta para poder empezar ya dar el primer paso para luchar contra la propagación de la desinformación. Bien, gracias Romelia, ya por cuestiones de tiempo voy a dar pase al doctor Alonso Estrada para que en su calidad de asesor de la tesis pueda aportar o pueda hacer alguna su intervención, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta. Yo solo quería enfatizar en algunas cosas que ya Romelia ha dejado por sentado, pero ¿por qué es necesario el estudio de estos desórdenes informativos? Porque se ha hablado en primer lugar de hechos. Los hechos es la parte consustancial de la información. Y entonces verificar hechos hace que la persona tenga mejor pensamiento crítico. También ha mencionado de la formación que tiene cada persona y su visión acerca de la información. Y esto nos lleva a pensar en Foskett, que el año 62, que es un trabajo extraordinario que todo el mundo lo cita hasta ahora, No Morals, No Politics, No Religions, en la cual enarbola la famosa neutralidad en la que deberíamos estar inmersos los bibliotecarios. Y entonces allí vemos que este trabajo nos da pie a analizar una serie de vertientes éticas. Yo siempre menciono a Luciano Floridi, que habla de la calidad de la información y el no generar entropía, y creo que
en estos términos, el trabajo demuestra que no se puede relativizar el trabajo del profesional de la información, porque mientras menos entropía generemos y siempre tengamos una elección por la calidad de la información, creo que la famosa infósfera se va a mover de una manera más transparente. De manera que esta tesis también ya da pie a hablar de vertientes éticas en términos de calidad de información, y además parte de un tronco que ya los bibliotecarios de un tronco conceptual que los bibliotecarios habían comenzado a desarrollar hace muchos años, que es la misinformation y disinformation, que establece una serie de criterios para analizar la información. Hace, creo que algo menos de un mes, y lo he preguntado en mi curso, una jueza del Cusco desautorizó la propalación de la paisana Jacinta. ¿Qué tiene que ver un juzgado con las libertades informativas, con las libertades de expresión, que pueden regularse a través de la doctrina, como lo ha mencionado Romelia, que es simple y llanamente saber cuándo un personaje está desinformando y cuándo está informando? Si los profesionales tuviéramos los criterios claros para opinar acerca de ese hecho, donde un juez no puede limitar libertades de expresión porque lo dice la misma Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que tendríamos profesionales mejor formados, y comenzar a hablar de desórdenes creo que va a abrir mucho más la visión que tiene el profesional con respecto al análisis de contenidos, que hemos visto que no solo están envueltos en las noticias, sino en los procesos que cumplimos. Romelia hablaba de los procesos técnicos, pero también las taxonomías tienen una mirada ideológica y política cuando se estructura información, de manera que creo que ha abierto una puerta a un área de investigación muy rica, muy novedosa, y que produce muchísima investigación actualmente. Yo creo que la investigación va a generar un derrotero con relación a nuevas investigaciones, y solo quería apoyar en eso al magnífico trabajo que ha hecho Romelia en este caso. Gracias, señora presidenta. Muy bien, agradecemos entonces a todos los miembros del jurado, agradecemos también la exposición de Romelia. Vamos a dar pase, por favor, a la deliberación para la calificación del caso, y te desconectarías, Romelia, dentro de un rato, ya por el WhatsApp te pasamos la voz para luego darte el resultado. Ok. ¿Ya? Muy bien. Me salgo la llamada, ¿no? Sí. Le vamos a... Está empezando a grabar nuevamente. Ya está grabando. 3, 2, 1, adelante. Bien, concluida la sustentación de la tesista Romelia Ivette Tapia Figueroa, voy a dar lectura al acta de sustentación. A los 3 días del mes de diciembre del 2020, a las 10 horas, en acto público, se conecta por vía remota el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Bibliotecología de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, integrado por los profesores Rosalía Quiroz Papa de García, presidente; Martín Alonso Estrada Cuscano, asesor; Elizabeth Huiza Beria, miembro; y Karen Alfaro Mendívez, miembro, con el fin de recibir la sustentación de tesis, las fake news, impacto social y nuevos desafíos para los servicios de información, presentada por la bachiller Romelia Ivette Tapia Figueroa. Concluida la sustentación y luego de la deliberación, el jurado procedió a la calificación con el resultado de aprobada con máximos honores, con la calificación de 19. Usted ha concluido. Felicitaciones, nuestra estimada colega Romelia.
y ya su tesis se convierte en un documento oficial para ser compartido con la comunidad bibliotecológica. Muchas gracias y gracias con todos los docentes participantes de esta sustentación. Buenos días. Buenos días. Buenos Felicitaciones, días. Romelia. Felicitaciones, Romelia. Ya te llamo después. Muchas gracias. Gracias. Falta una foto, pero no una foto. ¿Quién lo toma? A ver, yo la tomo un segundito. A ver. Pantalla completa. Aunque yo no salgo, pero bueno. Pero no importa, ¿no? Ya está. Listo. Brevemente, antes de despedirnos, quería agradecer pues, a mi asesor, el profesor Estrada, y a mis informantes. Muchas gracias también a la profesora Huiza, porque ha sido mi profesora. Y nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Felicitaciones, Romelia, felicitaciones. Bien, Romelia, nuevamente. Ahora a no descansar. Felicitaciones. A seguir investigando, investigando. Qué bueno. Nuevamente. Buenos Bueno, días. gracias. Me despido con todos. Yo Felicitaciones también me nuevamente, despido. Romelia. Ya luego Que te vaya llamo, Romelia, ya conversamos. Gracias, Karen. Que les vaya bien. Gracias, Rosalía, y estamos